Hola, la sesión de hoy vamos a trabajar ya con la aplicación de la teoría general de sistemas a un caso particular. En este caso retomamos el texto de Ken Flannery sobre la teoría de sistemas arqueológicos aplicados a la transición de las sociedades cazadoras-recolectoras a los productores de alimentos. Un texto profusamente alabado en el campo de la arqueología por la forma en que incorpora elementos de la teoría general de sistemas y lo lleva a la práctica con una serie de datos arqueozoológicos para explicar un proceso tan importante en el cual, o como lo es, cómo es que nosotros los seres humanos dejamos la vida cazador-recolectora y pasamos a lo que somos actualmente como productores de alimentos. Entonces, para entender esta fabulosa teoría y la aplicación concreta que hace Flannery, pues engage. El texto de Flannery lleva como título Teoría de Sistemas y Mesoamérica Temprana, en el cual hace la aplicación de la teoría general de sistemas, retomado desde la ecología de sistemas y aplicado por primera vez al campo de la arqueología. Los objetivos que tienen este trabajo es ver de forma específica la transición entre la etapa de colectores de alimentos y la etapa de producción de alimentos, la cual ocurre alrededor, en el caso de Mesoamérica, entre los años 5000 al 1500 a.C. Por supuesto, él lo está presentando desde una perspectiva de entender el cambio cultural, es uno de los objetivos que posee, en el caso particular, esa vertiente ecológica de la teoría de sistemas de Flannery. Y el cambio cultural lo vamos a entender como la cultura y su forma de adaptarse a un medio ambiente particular. Hace un recuento de la forma en que ha trabajado anteriormente algunos de los postulados de la relación del hombre con el medio ambiente. En especial refiere a un texto particular que hace conjunto a Michael Coe, este gran arqueólogo mayista, en el cual los dos escriben acerca de un concepto que es el de microambientes. El concepto de microambientes es muy importante porque permite entender la adaptación del hombre no a un ecosistema amplio, más bien piensan que la adaptación del hombre se da a una serie de recursos sumamente focalizados dependiente de un clima particular. Por eso es que ellos le llaman el microambiente. Entonces el hombre se adapta a distintos microambientes más que a todo un nicho ecológico. Entonces el microambiente, aquí vemos un corte longitudinal en el cual vemos pues una zona costera en el cual tenemos varios tipos de ambientes colindando con estas zonas costeras. Está el área de mar y de playa con las dunas costeras, accediendo directamente a una zona de manglar. Comenzarían las zonas de cordones litorales atravesados por áreas de inundación y finalmente una zona de pantano profundo. Entonces, se dan cuenta, son diferentes espacios ecológicos de territorios muy restringidos, son ambientes muy pequeños, de ahí el término de microambientes, y lo que piensan Coe y Flannery es que en realidad el hombre se adapta a cada uno de esos nichos, pequeños nichos o microambientes, y explota el conjunto de recursos que se encuentran adaptados, tanto plantas como animales, a cada uno de estos microambientes. Entonces, la manera en que ellos visualizaban el aspecto de la relación del hombre con respecto a ese medio. Y aquí habría que analizar como parte de su modelo algunas de las variables que está utilizando. Él piensa que la transición que se está dando entre la recolección y la caza a la época en la cual se da una domesticación fue un cambio gradual. Y este cambio gradual ocurrió en una serie de sistemas mediante los cuales el ser humano procuraba una serie de recursos. Procuramiento quiere decir la forma en que accedemos a ciertos recursos. Entonces, cada uno de estos áreas en las cuales nos enfocamos para nuestra subsistencia, él va a llamar sistemas de procuramiento. Pero esas áreas que estamos, o esos recursos más bien que estamos obteniendo, ya sean plantas o animales, están regulados por una serie de variables. Dos de estas variables son la estacionalidad y la programación.
Programación lo van a encontrar en el texto como scheduling, esa sería la traducción correcta. Y aquí vemos un ejemplo de lo que sería el aspecto de la estacionalidad en la costa en particular que yo he desarrollado, que he trabajado estos conceptos para la costa de Centla, Tabasco, para que entiendan un poco lo que se entiende dentro del concepto o variable de la estacionalidad. Tenemos el ciclo anual, representado por cada uno de los meses. Lo que he hecho es marcar en color azul y punteado las áreas, los meses que corresponden al periodo de lluvias. Y si se dan cuenta, en cada uno de estos, a manera de círculos concéntricos, corresponde a cada uno de los sistemas de procuramiento. En este caso, los tabasqueños en la actualidad se comen absolutamente todo lo que encuentran en el medio ambiente. Dicen ellos, corre, nade o vuela, directo a la cazuela. Y es porque acceden a una gran cantidad de recursos. Aquí vemos, por ejemplo, una espátula rosada, que es una variedad de flamingo que hay ahí y se lo comen. Entonces tenemos que esta espátula rosada se da entre enero y julio. Son la época en la cual está presente, después de esto migran. Encontramos el robalo, que se encuentra en los meses de marzo a septiembre. Tenemos el cangrejo azul en los meses de junio a agosto. Y tenemos un producto que es el topén, es importante que lo recuerden, vamos a hablar un momento de él, que se da únicamente en el mes de septiembre. Entonces, se dan cuenta, los recursos están habilitados, pueden accederse a ellos con cierta estacionalidad. Y esta estacionalidad está regulada principalmente por los ciclos de lluvia y de secas. Entonces eso es muy importante en el modelo de Flannery, que cuando hablemos de cómo los seres humanos acceden a ciertos recursos, los recursos están programados naturalmente a través de ciertas estaciones en las cuales aparecen, porque finalmente son especies migrantes, y en los cuales podemos acceder a ellos. Pero no solamente como mecanismo regulador se encuentra la naturaleza, el ser humano también tiene forma de contrarrestar y adaptarse a las condiciones ambientales. Y en este caso entra la variable del scheduling. Así, nuestra segunda variable es la programación, que es un mecanismo de regulación. ¿En qué consiste la programación? Resulta que en ciertas situaciones en las cuales es necesario una programación a través de los grupos sociales que están extrayendo estos recursos, pueda ocurrir la propia organización social de estas comunidades. Para que se entienda, pongo el caso de el topén y su pesca en las zonas de lagunas y ríos en Tabasco. El topén es una especie que aparece unos cuantos días al año. Es una especie, un pescado muy pequeño, que aparece el inicio de temporada de lluvias y en los cuales casi siempre corresponde a Semana Santa y en el cual se da una gran cantidad, pero así como parece vuelve a desaparecer en un par de semanas. Todo lo que se hace es una organización por parte de las comunidades, por parte incluso a nivel familiar, en el cual toda la familia participa en la pesca del topén. Entonces aquí vemos la imagen, ese es el pescado que vemos, aquí vemos la participación familiar de los niños, toda la familia participa en este proceso porque es una gran cantidad de pescado. Entonces se captura y anteriormente servía para autoconsumo, actualmente se vende en las carreteras como parte de los ingresos comerciales de las familias. No tiene espinas, solamente se asa y es muy sabroso, especie como la sardina, es de ese estilo. Entonces aquí lo que está actuando es que las familias, cuando existe un recurso temporal, sumamente difícil de extracción, hay una organización interna social en el cual se puede programar actividades culturales para la extracción de ese recurso. Entonces este sería un ejemplo de una respuesta de regulación de tipo cultural que Flannery describe como programación. Ahora bien, en términos teóricos, la relación hombre-medio ambiente, él lo está entendiendo en términos de modelos. Y este modelo que está extrayendo y está acondicionando para el caso arqueológico proviene de la cibernética. Y uno podría pensar, ¿cómo que la cibernética? ¿Cómo modelos obtenidos de la cibernética? Pues en efecto estamos hablando del final de los años 60, en los cuales pues entra en un gran campo de estudio
como es las computadoras, los procesadores y la cibernética. Entonces se retoman para este momento modelos derivados del campo de la cibernética como gran concepto englobador. Recuerden que la TGS lo que hace es retomar principios generales que pueden ser aplicados a cualquier disciplina. En este caso, Flannery retoma principios generales lógico-matemáticos que provienen de la cibernética. Así, él entiende que lo que estamos tratando se tratan realmente de sistemas compuestos a su vez por una serie de subsistemas, los cuales tienen una relación recíproca e interactuante entre cada uno de ellos. Entonces, cada subsistema dentro de un sistema mayor tiene una interacción y un impacto dentro de sí mismos. Y él lo visualiza en el proceso que estamos analizando del surgimiento de la agricultura, a través de que es las relaciones que se están estableciendo dentro de un periodo de 7000 años en el cual ocurrió esta transición. Así implementa lo que él llama el primer modelo cibernético. Este modelo se compone, en primer lugar, de mecanismos, los famosos mecanismos de regulación que ya vimos, que están asociados con lo que denomina la retroalimentación negativa. Es decir, la programación y la estacionalidad van a entrar en conjunto y esta retroalimentación lo que hace es promover un equilibrio dentro del sistema. Es decir, mantiene al sistema siempre estable en largos periodos de tiempo. Lo vemos a través de una gráfica. Tenemos el desarrollo de un sistema en un tiempo 1. Aquí aparecen los mecanismos de regulación. Tenemos un tiempo 2 dentro del sistema. Avanza, mecanismos de regulación, hasta llegar a un tiempo 3. Si se dan cuenta, los mecanismos de regulación, es decir, la relación que tienen el scheduling, el organizar las comunidades internamente junto con la variable de la estacionalidad, lo que va a hacer es una relación conjunta que va a hacer que el sistema se mantenga en un equilibrio que nunca va a cambiar. Son mecanismos que permiten que esta sociedad se mantenga estable. Y piénsenlo, la sociedad cazadora-recolectora abarca el 99.8% de la historia de la humanidad. Es decir, casi el 100% de nuestra historia como seres humanos hemos sido cazadores-recolectoras. Solamente el 1% transgredimos esa etapa de organización. ¿Por qué? Porque teníamos un perfecto equilibrio con el medio ambiente. Era una sociedad muy estable, debido, dice Flannery, a estos mecanismos de regulación, y en el cual no se necesitaron cambios durante casi 1 millón de años. Aquí entraría lo que sería un segundo modelo cibernético, que corresponde a la retroalimentación ahora positiva. Esta retroalimentación lo que va a hacer es amplificar las desviaciones. ¿Cómo lo va a amplificar? Pues lo que va a hacer es causar que el sistema se expanda, cambie, varíe, hasta que finalmente este proceso de cambio y de desviación, lo que va a hacer es un pequeño cambio que había, lo va a magnificar y nos va a llevar a alcanzar otra estabilidad de nueva cuenta, pero ya no en el mismo nivel, sino en un nivel superior. Veámoslo con nuestro diagrama. Tenemos de nueva cuenta una sociedad estable en un tiempo 1, entran los mecanismos de regulación, entra un tiempo 2, pero se dan cuenta aquí aparecen ya la retroalimentación positiva. Y esa retroalimentación lo que hace es una ruptura, un corte. Este corte es la desviación. Entonces esa desviación hace que el sistema cambie en un tiempo 3 y que para alcanzar una estabilidad se desestabiliza completamente el sistema. Hay una ruptura de la estabilidad. Entonces para lograr otra vez crear una estabilidad, como vemos en las flechas, tendríamos que llegar a un tiempo 4 en el cual de nueva cuenta se alcanza una estabilidad con nuevos mecanismos de regulación hasta alcanzar un tiempo 5. Pero dentro de este nivel, en el tiempo 4 y tiempo 5, se dan cuenta ya estamos en un nivel más alto, ya no estamos en el nivel de acá. Esto correspondería a un cambio sociopolítico o un cambio de evolución cultural, diría Flannery, en el cual tenemos cambios importantes en el aspecto social, en el aspecto tecnológico, en el aspecto económico, que hacen que la sociedad ya no sea igual en este primer momento. Entonces, este es el modelo que está aplicando, es el modelo cibernético que aplica Flannery al caso concreto de las sociedades cazadoras-recolectoras de Mesoamérica. Así vemos ya la aplicación concreta de su modelo
Lo primero que hace es definir los sistemas de procuramiento dentro de estas sociedades cazadoras recolectoras precerámicas. Establece que entre los años 8000 y 2000 a.C., estos grupos cazadores recolectores lo que hacían era consumir una serie de bienes, y él, como buen arqueólogo, lo que hace es recuperar información a través de los restos que quedan en ciertos contextos. Especialmente hace el análisis de plantas y animales. ¿Qué nos está hablando acerca del patrón de subsistencia que tienen esos grupos cazadores-recolectores? Los casos concretos en los cuales él analiza esta situación son las cuevas del Valle de Oaxaca, que forman parte de su proyecto, y las cuevas del Valle de Tehuacán, que fueron excavadas por McNish, pero que en donde Flannery participó activamente como zoólogo del proyecto. Entonces, con esa base de datos, él empieza a hacer la reconstrucción del entendimiento del modelo de la TGS aplicado a estas sociedades. Para eso, estos restos de plantas y animales que están encontrando, él los considera como una base para los sistemas de procuramiento. ¿Qué es un sistema de procuramiento? Pues imaginemos que tenemos el ecosistema total del Valle de Oaxaca y del Valle de Tehuacán. Ese ecosistema, los cazadores-recolectores no explotaban todos los recursos, explotaban ciertos recursos muy específicos dentro de ese ecosistema total. Entonces, esos recursos en particular a los cuales se está accediendo, como veamos el ejemplo del topén, serían sistemas de procuramiento. Es decir, aquí el topén sería un sistema de procuramiento basado en el modelo Flannery. Entonces, él lo que está viendo, todo este conjunto de plantas y animales que él está viendo en la cueva que están recuperándose y están consumiéndose, él les va a llamar subsistemas. Sistemas de procuramiento que son parte de un subsistema de un ecosistema total. Entonces, se dan cuenta, es la manera en que él está entendiendo el sistema conformado por una serie de subsistemas. Además, denota que cada subsistema de procuramiento va a estar acompañado de una serie de implementos e instalaciones. Entonces, aquí con el fondo de las cuevas de la zona de Mitla, en Oaxaca, vamos a ver en qué consisten esos implementos e instalaciones. En el caso de los implementos, son todos aquellos artefactos y recursos para transportar que se utilizan dentro de los diferentes sistemas de subsistencia. Entonces, estos sistemas de procuramiento, cuando tú vas y extraes un recurso, tienes que utilizar una serie de artefactos. Y no solo artefactos, sino implementos para transportarlos. Aquí vemos el caso de Centla, Tabasco. Se da la pesca del camarón en lagunas y ríos por medio de un instrumento que es un canasto. Lo que hace la gente es pisa el fondo lacustre, pone el canasto y va atrapando hacia los camarones. Entonces, se dan cuenta, es un implemento para transporte, pero también funciona como trampa. Entonces, esto sería un implemento. Una punta de proyectil sería un implemento. Una coa sería un implemento. Entonces, todos los elementos que estamos utilizando serían parte de un sistema de procuramiento. Y depende de qué tipo de recursos vamos a explotar, vamos a tener diferentes implementos acondicionados por el recurso que estamos obteniendo. Entonces, se dan cuenta, es muy parecido a lo que hace Binford, de separar el tipo de artefactos dependiendo del tipo de actividad que se desempeña. Y por otro lado, como parte también del sistema de procuramiento, puede haber instalaciones. Es decir, en este caso puede haber graneros, puede haber hornos para procesar los alimentos, puede ser áreas de almacenamiento. Y aquí pongo el ejemplo de una instalación que es el proceso de construcción y elaboración de hornos para producir carbón vegetal, también en la zona de Centla, Tabasco. Aquí se dan cuenta, pues se ocurren una serie de pasos, de procesos para colocar así una especie de tipi, cubrirlo de arena y condicionar la combustión de estas maderas para obtener el carbón. Por supuesto, como parte de estas instalaciones también vemos que está usando un hacha para cortar los maderos. Entonces, aquí tendríamos un implemento con una instalación. Así, para la zona de Tehuacán y de Oaxaca, Flannery desarrolla los sistemas de procuramiento. No voy a hablar de todos, voy a hablar de unos en concreto. Entonces, la parte vegetal, él nos dice, los sistemas de procuramiento que yo encontré en las cuevas a los cuales está accediendo estos grupos cazadores-recolectores son el sistema 1, procuramiento de maguey.
los productos derivados de maguey están siendo empleados por estos grupos. El sistema 2 sería el procuramiento de frutos de cactus, especialmente la pitahaya y las tunas. Y el sistema 3 estaría conformado por el procuramiento de legumbres, entre ellos árboles de mezquite y el guaje. Entonces, lo que él hace en gran parte a través de información etnográfica es ver actualmente dónde se encuentran esos recursos con relación al sistema de cuevas. Entonces ve la relación que hay de distancia, de topografía para determinar los microambientes, y con lo cual empieza a entender la estructura de cómo se desplazaban los grupos cazador-recolectores para obtener estos recursos. Y aquí por supuesto entra la segunda variable, que es la programación. Entonces la programación, recuerden que es la respuesta cultural que tenemos a un ambiente determinado y a la estacionalidad, cómo culturalmente nos organizamos para hacer frente a estas situaciones, y él lo analiza en particular con la estacionalidad. Él se da cuenta que a partir de la información, en este caso vemos el plano del Valle Tehuacán y los campamentos cazador-recolectores asociados a las diferentes cuevas, vemos que tenemos dos estaciones pensando en la estacionalidad. Tenemos la estación de secas, que ocurre entre octubre y marzo, y la estación de lluvias, que ocurre entre mayo y septiembre. Es una zona semidesértica. Entonces, resulta que la estación de secas es cuando hay más recursos en esta región. Entonces, en ese momento, cuando hay una gran cantidad de recursos que se pueden explotar, las comunidades se organizan en lo que se conoce como macrobandas, que es el modelo de McNish. Es decir, varias unidades familiares se conjuntan formando bandas muy grandes que pueden alcanzar hasta 500, 600 individuos en un solo campamento. Esos campamentos se les conoce como macrobandas, y lo que hacen es, como ya está toda la comunidad conjunta, van y explotan intensivamente los recursos que se encuentran en gran cantidad. Por supuesto, te desplazas a las áreas donde se encuentran concentrados la gran cantidad de recursos. Son muy hábiles y muy inteligentes los cazadores-recolectores. Entonces establecen sus campamentos en lugares donde hay los recursos. Entonces a partir de ese campamento se desplazan ya como macrobanda a explotar la gran cantidad de recursos que hay para esa estación. En cambio, en la estación de lluvias, donde el recurso disminuye hasta casi desaparecer, estas macrobandas se tienen que dispersar y formar bandas más pequeñas. Es decir, las unidades familiares se separan y forman unidades de no más de 20 individuos por cada una de las bandas. Entonces a eso McNish le llamó organización de microbandas. Entonces, se dan cuenta, es una respuesta cultural al desafío del medio ambiente y la cantidad de recursos que se pueden explotar. Y así continuó la organización de los cazadores-recolectores aquí en el ámbito del altiplano central y la zona de los valles de Oaxaca, por lo menos durante casi 5.000 años. Había una organización estable, como dice Flannery, bajo estas condiciones se mantuvo un equilibrio en el sistema de los grupos cazador-recolectores a través de la retroalimentación negativa. Bajo estas condiciones, estas sociedades jamás hubieran cambiado. Pero algo ocurrió. Y ocurrió de tal forma que en la actualidad la mayor parte de las sociedades somos sociedades agrícolas. ¿Qué fue lo que ocurrió que hizo que se desestabilizaran estos grupos cazador-recolectores que habían sido tan exitosos en estas regiones de valles, en la zona de Tehuacán y en la zona de Oaxaca? Durante esta última parte del periodo ocurre una retroalimentación positiva. Y esta retroalimentación amplificó las desviaciones del proceso a tal grado que la sociedad cambió completamente. Lo que está ocurriendo en esta situación, ya al final del año 2500 a.C., en este fin del periodo de los cazadores-recolectores, teníamos una sociedad estable, pero si se dan cuenta, hubo una retroalimentación positiva que amplificó la desviación inicial que se tenían, amplifica la desviación, se pierde el equilibrio, y este equilibrio solo se puede retomar si se tiene una práctica que condicionó el resto del desarrollo del sistema y cambió para siempre a las sociedades mesoamericanas. Y en palabras de Flannery, este proceso que está ocurriendo aquí, justo en este momento, fue la experimentación a través de una serie de cambios genéticos en una especie. ¿Y cuál fue esa especie? Una especie que permitió la transición a una sociedad agrícola. Estamos hablando, por supuesto,
de la domesticación del maíz. El maíz implicó una mayor productividad en términos alimenticios, pero también el maíz depende completamente de la mano del ser humano. Si el hombre no interviene en el proceso de crecimiento del maíz, de su proceso de cultivo, este no se desarrolla de manera propia, no es un cultivo silvestre, depende totalmente del ser humano. Entonces el hombre hizo cambios genéticos a tal grado que obtuvo mucho alimento, pero también adquirió una dependencia con respecto a los campos de cultivo. Entonces, este proceso en el cual se adquiere el maíz, solamente se logra su equilibrio, nuevo equilibrio en este punto de tiempo 4, cuando el hombre deja de ser cazador-recolector y se vuelve una sociedad agrícola. Entonces, en estos términos es como Flannery está entendiendo el proceso de la domesticación a través de la aplicación de la teoría general de sistemas a estas sociedades tempranas de Mesoamérica. Pues este es el modelo de Ken Flannery aplicado a los cazadores-recolectores y la transición a la sociedad agrícola por medio de la TGS, la Teoría General de Sistemas. Y en la próxima sesión lo que vamos a hacer es analizar ya el contenido propio de la TGS para poder evaluar su pertinencia como teoría, como programa de investigación científica dentro de la arqueología. Así que, pues en espera de nuestra siguiente sesión, nos vemos en la próxima.